Ya. Ok, la contaminación y gestión de la contaminación proveniente de los procesos industriales. Para hablar sobre esto, debemos mencionar que las Cortes Internacionales Ecologísticas que se han celebrado en diferentes países arrojan los mismos resultados, y es que los países más contaminantes son aquellos que poseen mayor tecnología y mayor capital para invertir en sus industrias. Estas también arrojan el resultado igualitario de que en todos los países que son que tienen gran masa industrial o sea, de empresas de producción, simplemente se enfocan en su propio interés. En la reunión que se celebró en Río de Janeiro en 1992, eh, los Estados Unidos de América afirmaron que su interés siempre ha sido el crecimiento de la producción y el crecimiento del consumo de sus productos, ya sean fabricados directamente allá o en otros países en los cuales ellos toman para hacer la producción de sus empresas. La contaminación del agua. Existe muchos tipos de contaminación, o sea, toda la contaminación que se pueda tirar siempre va a terminar en el aire, en el agua o en el suelo. Y por tanto afectan la salud del ser humano, ya que estos tres elementos son súper importantes para nosotros. Un ambiente contaminado en cualquiera de los hábitats afectará la salud de las personas de una manera muy diversa. O sea, no nos afecta a todos de la misma forma. Muchos estudios estudian, valga la redundancia, la contaminación del agua. Y se entiende muy bien que el agua se ve contaminada por dos factores súper grandes, que son los hogares y las industrias. Pueden tener como que los mismos contaminantes, pero en una se dan más que en otros. Por ejemplo, en los hogares se dan más los contaminantes orgánicos que los inorgánicos, y en las industrias se dan más los contaminantes inorgánicos. Para que una agua se considere potable, tiene que ser un agua que no genere problemas de salud y debe estar libre de microorganismos patógenos. O sea, debe de estar libre de del mínimo microorganismo que pueda existir en el agua. Para que el agua sea potable debe de ser incolora e insípida. O sea, que debe de estar libre de cualquier sustancia química para que no le haga daño a nuestro cuerpo. Ahora, la composición. Primero que nada, las aguas residuales son las aguas contaminadas. Entonces, estas aguas residuales se pueden medir de forma física, química y biológica. Las más comunes es a través de la determinación de sólidos, y hay como dos términos que se utilizan, que es la demanda bioquímica del oxígeno y la demanda química de oxígeno. Y también se mide el pH, que es la acidez. Entonces, dentro de esto están los sólidos disueltos y los que no están disueltos, los sólidos en suspensión, y estos se dividen en sedimentables y no sedimentables. Ahora, la concentración de la materia orgánica, que es que se divide, la concentración de la materia orgánica en las aguas residuales se mide con DBO5, que es lo que habíamos hablado de la dependencia bioquímica. No fue, ajá. Básicamente es medir bioquímicamente los óxidos que hay en el agua, y también se puede hacer de forma química, o sea, medir los óxidos de forma química. Entonces, la DBO5 es la cantidad de oxígeno empleada por los microorganismos a lo largo de un periodo de 5 días. O sea, esos 5 días son los que se toman para descomponer la materia orgánica de las aguas residuales, que está en una temperatura de 20 Celsius. Y de modo similar, la DQO es la cantidad de oxígeno necesario para oxidar la materia orgánica que existe en el agua. En verdad no es fácil como que organizar la composición de los residuos industriales, ya que hay muchos debido a la gran variedad de industrias que hay, pero todo se puede hacer a través, o sea, midiendo los tratamientos que se utilizan para tratar esta agua. Bueno, ahora les voy a comentar lo que es el uso de sistemas integrales en lo que es el tratamiento.
Lo que se busca con esto es hacer una potabilización, o al menos lograr la potabilidad total del agua, tanto con el uso, para el uso doméstico como para el uso industrial. Para esto se utilizan diversas técnicas de purificación a través de filtros, usos de cabina, tratamientos, para así lograr la conversión a potable, como había mencionado mi compañera anteriormente. Entre algunos de estos términos podemos usar el uso de filtros de grava y arena, e incluso complementados con la luz ultravioleta, ya que esta puede matar hasta, digamos, el 99.9% de lo que son los gérmenes, los microorganismos que están presentes en el agua, para tratar de potabilizar el agua que está contaminada en los sumideros, digamos, en los pozos, para tratar de potabilizarla y hacer posible el uso hacia el ser humano, digamos, para, digamos, tomarla, para emplearla en sus utensilios, en su día a día. Y el único problema que esto presenta es que aunque se logre potabilizar en cierta parte, no se potabiliza al 100%, al menos con este uso de esta tecnología. Para esto se necesita una gran cantidad de inversión capital a través del dinero, que en algunas partes está un poco sobrevalorada, ya que tenemos en cuenta que hay dispositivos o al menos inversión para querer potabilizar lo que es el agua marina, pero el agua marina posee sales, posee microorganismos que no pueden ser tratados por el ser humano. Y lo que se busca con esto es siempre querer, o al menos lograr, la potabilización del agua en las ciudades. Entre algunas de las acciones que se tienen que eliminar es el grado es lograr acabar con los microorganismos a través de procesos de descontaminación como la sedimentación simple, la producción de otros activados como el uso de filtros, lagunas, que se utilizan en filtros, lagunas, estancaderos o pozos. Y cuando quiere salir contaminada o sea, cuando el agua sale contaminada, es que este proceso no ha sido bien tratado, o al menos hay una falla en el medio del camino. Existen tres tipos de tratamientos llamados colectivamente tratamientos primario, secundario y terciario. Y estos ya varían más, se varían dependiendo del uso de filtros o al menos el proceso que este se aplique. Ok, yo no sabía que esa parte me tocaba a mí. El, la contaminación del suelo y los procesos del tratamiento de los contaminantes. Entre estas se pueden encontrar lo que son el relleno el relleno sanitario, que es el que consiste en crear pozos para tirar los desechos. Este es una gran opción, ya que no es necesario una gran cantidad de inversión para poder realizarlos. Esto consta de crear dichos pozos alejados de los sitios urbanos y depositar los desechos y se cubren con una tapa o una capa de tierra de unos 20 a 30 metros de espesor. También está la incineración, que viene ya de tiempos inmemorables. Desde hace mucho tiempo se sabe que se pueden quemar los desechos, o más bien se queman desde hace mucho tiempo los desechos. Eh, este es una opción muy efectiva, ya que esta elimina olores, que previene la putrefacción de los desechos y también reduce el tamaño y el peso de los desechos hasta un 70%. Esta opción es un poco más elevada la inversión necesaria para realizarlo, ya que una planta adecuada de incineración debe, eh, debe cumplir con estatutos ecológicos como evitar la dispersión de las cenizas en el aire y evitar los malos olores por la incineración. También está el reciclaje. Este es un fenómeno que realmente ha surgido más ahora en el siglo XXI. Eh, También lo que busca es seleccionar materiales para producción que puedan ser utilizados en otra producción. O sea, seleccionar un material que cuando termine su uso principal
se pueda volver a utilizar en otro producto. Un ejemplo de esto es el aluminio que se saca de los envases de las botellas plásticas, de las bebidas no alcohólicas, que son utilizados luego para puertas y ventanas, después de pasar por un proceso de galvanoplastía. El relleno sanitario Eso es fue lo que... básicamente la forma más fácil y barata para disponer, o sea, para literalmente quitar o llevarse los desechos domésticos y algunos de los desechos industriales. Básicamente lo que se hace es como hacer obviamente en un terreno alejado de la ciudad, hacer un hoyo bien grande, echar toda la basura ahí y taparlo con cemento, con concreto, y entonces otra vez se le pone una capa de tierra para que ahí pueda crecer más vida. La incineración, como su nombre indica, ya para finalizar un poco este tema, es cuando a través de la quema se desintegran al menos los materiales, al menos en forma de conversión. O sea, la incineración no acaba directamente con lo que es el objeto viviente. O sea, digamos que tú tienes una cantidad de basura o desechos y a través de la incineración, a través del fuego, de la quema de la misma, puedes al menos hacer una transformación para obtener un material aún más manejable. Ya que, por ejemplo, tú tienes un gran espacio, como lo que es una habitación llena, por ejemplo, de contaminantes o basura, tú las incineras y las reduces a un espacio que el ser humano puede trasladar o destruir directamente. Bueno, recuperación de materiales para reciclar es lo mismo que había mencionado anteriormente. Ya una vez que tú destruyes o incineras o transformas al menos ese material desechado, tú lo puedes reciclar y al menos convertir en una parte o objeto que puedes utilizar en la vida cotidiana del ser humano. Ya que si, por ejemplo, tenemos lo que son el reciclado de plásticos, o al menos, digamos, una batería. Cuando una batería se te daña, se manda a reciclar para así al menos hacer una nueva. Tú utilizas un proceso, un ciclo sin fin. Tú se te daña un producto, o al menos quieres deshacer ese producto, tú lo renuevas y lo puedes utilizar más adelante. Los principales contaminantes del aire y su tratamiento. Al igual que el aire, bueno, al igual que el agua, el aire es un elemento súper esencial para nosotros, literalmente no podemos vivir sin el aire, y cuando vivimos en un área con un aire contaminado, nosotros estamos contaminados también. Por ejemplo, hay que también decir que el aire que se respira aquí no es el mismo aire que se respira por lo menos en Puerto Plata o en otro país, o a cierta altura. Por ejemplo, el aire que se respira más en el Pico Duarte no es el mismo de aquí, el de aquí está más contaminado, y sin saberlo nuestros cuerpos se adaptan a ese aire porque es en el que crecimos y es como estamos acostumbrados. Nosotros necesitamos energía para vivir, o sea, para poder funcionar y para que todo lo que está a nuestro alrededor pueda funcionar. Y también para transportarnos, y la energía se utiliza para transportarnos. Y uno de los métodos más utilizados y el que más contaminación ha traído al medio ambiente y al aire principalmente es la quema de combustibles. Entre los contaminantes del aire existen, o sea, se dividen en dos. Está el particulado y los gases. Dentro de los gases están los óxidos de azufre, los hidrocarburos, el monóxido de carbono, los oxidantes fotoquímicos. Y ya entonces están los procesos para tratar los contaminantes del aire. Al día de hoy, en verdad existe muy poca tecnología para tratar los contaminantes del aire. Y lo que tenemos ahora son los llamados ciclones, que son los que recolectan partículas que son generadas por procesos como la producción de cemento por cal. Y entonces ellos como que la agrupan, la limpian y entonces vuelve y la sueltan. Bueno, ya la gestión de contaminantes del proceso industrial es lo que busca que a partir de ya que tú tienes unos contaminantes o al menos tú obtienes un contaminante, tú lo que quieres es transformarlo. O sea, en la industria tú siempre vas a generar algún desecho y este desecho tiene que ser transformado en algo que pueda servir para la misma industria. Como había mencionado anteriormente, lo que es el reciclaje. El reciclaje te ayuda a directamente esos desechos que tú utilizaste, volverlos a emplear de nuevo
y utilizarlos de manera provechosa. Por ejemplo, como mencioné el ejemplo, lo que es la producción de baterías. Cuando tú reciclas una batería, tú obtienes el plomo está en el interior, pero ese plomo no te da abasto ya que no es muy puro. El desecho que tú recoges de ese plomo, tú lo vuelves a reutilizar para obtener aún más plomo que te sirve para hacer aún más baterías. Tú siempre vas a tener que obtener algún método de ganancia para siempre generar más. Paramos. Vamos, sigamos. Vamos a salir de aquí. Sigamos. Ok, entonces ahora estamos en el capítulo 13 que se llama la ergonomía. La ergonomía proviene del griego ergos, que significa trabajo, y nomos, que significa leyes naturales. En verdad, antes la ergonomía no se utilizaba tanto, sino que se ha ido aplicando en las empresas, industrias, a través del tiempo, pero lo interesante es que la ergonomía no solo puede ser utilizada en nuestra área de trabajo, sino que también la podemos aplicar a nuestra vida personal. En la ergonomía hay dos elementos principales, que es la parte técnica y la parte humana. La parte técnica tiene que ver con las herramientas que utilizan los humanos para llevar a cabo su trabajo. Digas en las maquinarias, los tanques, todo depende de la industria en la que se trabaje, pero todo lo que no es humano viene siendo parte técnica. Ya la parte humana, que es en la que las empresas como que más se enfocan, o de lo que más se piensa cuando se habla de ergonomía, es del conocimiento de las características físicas del ser humano, o sea, cómo se comporta, cómo trabaja. En la ergonomía entra mucho lo que es la higiene, la psicología industrial, el estudio de los tiempos, todas estas cosas, porque lo que se busca es que el trabajador pueda como mejorar su tiempo y hacer, trabajar de la forma más óptima en su lugar de trabajo. Existen dos tipos de ergonomía, que es la ergonomía preventiva y la ergonomía correctiva. La ergonomía preventiva es la que se utiliza, como dice su nombre, antes de, para prever que pasen cosas en el futuro. O sea, por ejemplo, tú adecuas un espacio donde va a trabajar una persona con la luz adecuada, que no hayan vibraciones, que él esté en la postura correcta, que tenga todo lo necesario para poder trabajar, que esté cerca, porque eso también entra en la ergonomía, que tú no le pongas unas cosas que tenga, por ejemplo, sacar copias, que tenga que ir, moverse 3, 4 minutos, porque eso es pérdida de tiempo. Ahí tú pensaste en el antes. Ahora, cuando una empresa no ha aplicado la ergonomía y tienen que aplicarla ya luego de que la empresa está instalada y necesita renovar sus políticas en cuanto a esto, aquí es que interviene la ergonomía correctiva, que es, como lo dice su nombre, básicamente corregir todo lo que había malo en cuanto a la ergonomía. Si usted sabe que sus empleados corren peligro haciendo cierto tipo de trabajo, lo recomendable es buscar como la forma de que ellos no corran el peligro, trabajar con las máquinas que le pueden causar esto y buscar la forma de que todo pueda trabajar en orden de que el trabajador pueda trabajar de la forma más óptima. Axel. Bueno, lo que es el sistema máquina directamente, lo que es también el sistema hombre, esto es lo que calcula la secuencia de tiempo y lo que es el proceso de manufacturación de una empresa. Esto es la relación que establece, o al menos directa, el ser humano, o sea, la mano de obra, con lo que es la maquinaria utilizada en la empresa. Esto es de forma secuencial, ya que los componentes del panel se de acuerdo a de manera cronometrada con lo que es el orden establecido por los recursos humanos, y es posible ordenarlos de acuerdo a la función que estos establecen lo que es la empresa. El sistema máquina envía información a otro ser humano y esta asimismo a otra máquina. Así establece una relación, como había dicho al principio en el capítulo 11, una relación como las células, de rápida comunicación y de rápida información. Alejandro. A mí que me tocan las vibraciones. Ok. Las vibraciones. El movimiento de un cuerpo en vibración puede definirse normalmente en términos de dos parámetros, o sea, la frecuencia y la intensidad de la vibración. La frecuencia es esencialmente una indicación de la velocidad del movimiento en ciclos por segundos o hertz. Y las vibraciones, o sea, también provocan efectos en el desempeño laboral, principalmente cuando las partes del cuerpo son afectadas por la vibración de maquinaria, debido a que se produce el efecto de degradación en control y en los globos de los ojos. O sea,
Lo que más afecta a las vibraciones a un empleado es que una vibración que provenga, o sea, que sea constante y que moleste, puede crear tensión en el empleado y también bajar su foco de concentración. La iluminación realmente es un factor muy importante al momento de trabajar. Esta es realmente la que provee eh, la visión en espacios oscuros. Para esta se tienen que tomar en cuenta las características de la persona que va a trabajar en dicha área de trabajo. Este, dependiendo si tiene problemas de visión, su capacidad de, ¿cómo le digo? Bueno, de visión igual, valga la redundancia, y el espacio en el cual va a trabajar, o sea, el tamaño y las dimensiones del espacio. Muchas gracias por prestarnos atención. Hasta aquí nuestra exposición. Esperamos le haya gustado y hasta la próxima. Bye bye. Se Qué despide el bueno. grupo número 3.